Hoy vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca de el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu, como aparece en algunas otras expresiones, o el Espíritu de Jehová, como también se traduce en algunas ocasiones. ¿Qué es o quién es el Espíritu Santo? ¿Es una tercera persona de la divinidad o no lo es? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre este particular? Vamos a examinar este término ruaj, que se encuentra muchas veces traducido como espíritu en las escrituras. Los escritores bíblicos usaron esta expresión desde Génesis capítulo 1 versículo 2, y la última vez que se utiliza traducido como espíritu está en el libro de Malaquías capítulo 2 versículos 15 y 16. El término donde se origina en hebreo es ruaj, y hay muchísimas expresiones. Génesis 6.3, Génesis 6.17, 7.15, 7.22, 41.8, 38, 41.38, 45.27, Éxodo 6.9, y así a través de todos los escritos de los profetas hay abundantemente expresiones traducidas como espíritu que provienen del término ruaj. Pero también esta expresión ruaj se traduce como viento en muchas ocasiones, que tanto se refiere a viento en sí como a los puntos cardinales. Se utiliza para referirse a esto. También se traduce como aliento, es decir, el aire que nosotros poseemos. Soplo también se usa de esta forma en el libro de Isaías capítulo 33 versículo 11. Se traduce como aire en Génesis 3.8, como mente en Habacuc capítulo 1 versículos 10 y 11, como pensamiento en Ezequiel capítulo 20 y el versículo 32. Y ahí, dependiendo de la traducción que usemos, hay ocasiones en que la expresión ruaj puede ser de que se utilice como aliento o como pensamiento, o bien como mente. Varía dependiendo de la traducción que nosotros utilicemos. Pero bien, ¿qué es en sí ruaj? Porque, la palabra se traduce como espíritu, viento, aliento, mente, pensamiento. Pero en sí, ¿qué significa este término? Muy bien, se traduce como espíritu de Dios en muchas ocasiones. Y entre ellas encontramos Génesis 1.2, donde dice el texto de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número 24.2 también lo traduce como Espíritu de Dios. Isaías 11.2, Isaías 40.13, Isaías 48.16, 59.19, 61.1, 63.10 y 11, 63.14, Ezequiel 36.27. En todos estos versículos se traduce esta expresión ruaj Elohim como Espíritu de Dios. También se menciona que el Espíritu de Dios contiende con el espíritu del hombre en textos como Isaías 57.16 y Génesis capítulo 6 y versículo 3. También se menciona que actúa el ruaj como espíritu de juicio y de devastación. Isaías 4.4. Es este espíritu, el ruaj, también seca los ríos. Y también la Biblia se expresa diciendo de que el Espíritu de Dios se enoja, de acuerdo a Isaías capítulo 63, versículo 10. El Espíritu ejecuta lo que Dios quiere. Por ejemplo, movió a Ezequiel de un lugar hacia otro según él quiso. El Espíritu también fortalece, de acuerdo a Ezequiel capítulo 2, versículo 2 y 3.24. El Espíritu produce indignación o produce también amargura. Dice Ezequiel 3.14 que él fue en la indignación de su espíritu, en la amargura, en la indignación de su espíritu.
de acuerdo a Ezequiel 3:14. Esta expresión, ruaj, también se usa en las expresiones espíritu de vida, como en Génesis 6:17, 7:15 y 22. Ezequiel 37:5, 37:6, 37:9 y 37:10. El espíritu es esa parte del ser que dirige el cuerpo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el capítulo 1, versículo 12, versículo 20 y versículo 21, y en el capítulo 10, versículo 17, nos dice que las ruedas se movían a donde el espíritu guiaba, porque el espíritu estaba en las ruedas. También la Biblia menciona de que, por ejemplo, Faraón estaba agitado su espíritu. O también describe de que el espíritu es el que experimenta miedo en Isaías 7:2. Pero, por el contrario, también el espíritu puede revivir dentro de nosotros, de acuerdo a Génesis 45:27, o puede acongojarse, como ocurrió con los israelitas cuando recibieron el maltrato extremo por parte de los egipcios, de acuerdo a Éxodo capítulo 6, versículo 9. El espíritu también es esa parte del ser que nos da la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso en que los israelitas, su espíritu dice que les dio voluntad para traer ofrendas y presentarlas para la construcción del tabernáculo. También, Números 14:24 nos dice de que Caleb tuvo otro espíritu, y entonces ese su espíritu fue el que lo empujó a decidir ir a hacer la voluntad de Dios. El espíritu también se desvanece, así como puede tener valor, puede también desvanecerse dentro del ser humano, tal como lo menciona Isaías capítulo 19, versículo 3 y versículo 14. El espíritu también incluye cualidades emocionales y mentales. Por ejemplo, sabiduría, es el espíritu el que posee sabiduría, de acuerdo a Éxodo 28:3. Inteligencia, ciencia, consejo, poder, conocimiento, arte, de acuerdo a Éxodo 31:3, 35:31, Isaías 11:2. También es el espíritu el que da esa capacidad de ejercer liderazgo, según lo dice Números 27, 16 y 18. Y es el espíritu el que trae juicio, según Isaías 28:6. Es el espíritu el que nos da fuerza, según Isaías 28:6, de la misma forma. El espíritu puede ser humilde, según Isaías 62, versículo 2. Y es el espíritu el que tiene una condición de tristeza, según Isaías 54:6. El espíritu mismo puede estar obstinado, según Deuteronomio 34:9, donde nos menciona de que fue Dios quien hizo que el espíritu de este rey se obstinara para venir a la guerra en contra de los israelitas y de esa forma ser destruido. El espíritu, cuando está dentro de nosotros el espíritu, tenemos vida. Si el espíritu no está en nosotros, no hay vida. Esto lo dice Isaías 26:9 e Isaías 12:1. También el texto menciona de que hay personas que son extraviadas de espíritu, según Isaías 29:24, es decir, personas que andan por caminos torcidos. El espíritu también tiene el poder de renovar la tierra, según Isaías 32:15 e Isaías 44:3. El espíritu mueve la creación, según Isaías 34:16. Traerá justicia a las naciones. El espíritu se quebranta, según Isaías 65:14. Es el espíritu de Dios el que entiende lo que hay dentro de la mente humana, según Ezequiel 11:5. Es el espíritu el que obedece o desobedece a Dios, según Ezequiel 11:19. Dios ordena que nos hagamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Por tanto, nosotros mismos tenemos control sobre nuestro mismo espíritu, de manera de que podemos transformar nuestro espíritu
para que nuestro espíritu pueda también cambiar su manera de actuar. El espíritu se angustia según Ezequiel 21:7. El Espíritu de Dios puede hacer que le obedezcamos. De acuerdo a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, nos dice ahí, Dios anunciando, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y viváis según mis mandamientos. El espíritu se perturba también, de acuerdo a Daniel 2, 1 y 3. Cuando Dios derrame su espíritu sobre Israel, Él anuncia que Él ya no va a esconder más su rostro de ellos, por cuanto ellos estarán haciendo la voluntad de Dios. El espíritu también puede ser infiel, desobediente a Dios, buscar el mal camino, según lo dice Oseas 4:2 y Oseas 5:4. También el espíritu de falsedad conduce a mentir. Y el espíritu de falsedad mismo conduce a los infieles a obedecer la mentira. Dios es quien despierta el espíritu cuando mueve a actuar de acuerdo a Ageo 1:14. Y aquí hay otro elemento importantísimo. La presencia de Dios se manifiesta mediante su espíritu, de acuerdo a lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 5. Y revisando el contexto de Éxodo capítulo 34, versículos 9 y 10, Éxodo 33, 14 y 15 y hasta el 17, y el Salmo 139, 7, nos dicen de que cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de que lo que se hace manifiesto es el Espíritu de Dios. No es Dios en cuerpo que está ahí, como ha ocurrido en algunas muy pocas ocasiones, pero su presencia se hace manifiesta mediante la acción de su espíritu, de acuerdo a los textos que referíamos. El Espíritu de Dios ejecuta la voluntad de Dios sin necesidad de que Dios requiera de fuerza humana. Por ejemplo, Zacarías 4:6 nos recuerda, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios da espíritu de gracia y de oración. De acuerdo a Zacarías 12:10, el espíritu humano también puede ser desleal. Ahora bien, entendiendo todo esto, ¿qué es entonces el espíritu? Muy bien, ya veíamos que ruaj, la palabra ruaj, de donde mayormente viene el término que traducimos como espíritu en la Biblia, y que también se traduce pues como soplo, como aliento, como aire, mente o pensamiento, pero que cuando se traduce como espíritu debe entenderse como la parte intelectual, emocional y de valores del ser humano. Es la base de los asuntos de la voluntad, las emociones, los sentimientos, virtudes y defectos de la persona. También es esa dimensión que mueve a la acción, produce cambios en nuestras decisiones, pero también es nuestro espíritu el que mueve nuestra mente, nuestro cuerpo, como ya lo mirábamos en el caso de Ezequiel. Entonces el espíritu mueve el cuerpo, el espíritu es el que tiene emociones, el que tiene sentimientos, el que tiene pensamientos, es el espíritu el que tiene voluntad. Cuando se refiere al espíritu de Dios, nos estamos refiriendo a esa dimensión de Dios, estamos refiriéndonos a la parte interna, la personalidad divina, y tiene la capacidad de contender con el hombre, crear eventos en la naturaleza de destrucción, de creación o de renovación. Puede provocar emociones y decisiones en el ser humano. Puede tomar el control de la voluntad humana y hacer que le obedezcamos. El Espíritu de Dios no necesita de la fuerza humana para ejecutar la voluntad divina. La presencia de Dios se manifiesta claramente mediante su espíritu. Y esto debemos de recordar que
el texto bíblico lo refiere una y otra vez. El profeta Ageo declara: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Pero, ¿en qué consistía ese pacto? ¿Acaso era una persona diferente a Dios, a Jehová, la que iba a estar en medio de los israelitas? La promesa del pacto, de acuerdo a Éxodo 25:8, es: habitaré. Jehová le dice a Israel: habitaré en medio de ellos. Éxodo 29:45 repite: habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Éxodo 29:46: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia declaraciones tales como Génesis 1:2, Número 24:2, Isaías 11:2, Isaías 40:13, Isaías 48:16, Isaías 59:19, Isaías 61:1, 63:10 y 11, 63:14, Ezequiel 36:27, cuando menciona el Espíritu de Dios, debemos de entender de que está refiriéndose a la presencia misma de Dios. El pacto implicaba que Dios, Jehová, habitaría en medio de los israelitas. Y a través del profeta Ageo es claro cuando dice: mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Por tanto, el Espíritu de Dios hace manifiesta la presencia de Dios entre nosotros. Y esto debemos de quizá ampliar un poco cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo número 33, y ahí en el versículo número 13 recordamos cuando Moisés le dice a Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. El versículo 14: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Notan cómo en el libro de Ageo, el capítulo 2 y el versículo 15, lo que Dios les dice es: mi espíritu estará en medio de vosotros. Como yo lo prometí en el pacto cuando lo saqué de Egipto, así lo voy a cumplir. Y aquí lo que dice el versículo 14 es: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el capítulo número 34 nos recuerda ahí de que es la presencia de Dios la que habría de estar ahí siendo manifiesta. Claramente, en el capítulo 34, nosotros recordamos ahí la declaración divina. Déjenme encontrar el texto. Éxodo capítulo 34, versículo 9, nos dice ahí: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Versículo 10 de Éxodo 34: y él contestó, hablando de Dios: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios promete estar y actuar en medio de Israel. Y al repetir esta promesa en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 15, se dice de que es la presencia de Dios mediante su Espíritu la que Dios ha prometido. Ahora bien, si vamos a la expresión misma, Espíritu de Dios, esta expresión gramaticalmente
¿Qué significa? Esta expresión está formada por dos palabras, Ruach Elohim, Espíritu de Dios, pero ahí no aparece el de. ¿Cómo sabemos de que se debe traducir como Espíritu de Dios? Porque Ruach es un sustantivo, aunque aquí un sustantivo es un nombre, es un sustantivo, un nombre femenino, que aquí al traducirse se traduce en forma absoluta. Elohim es un sustantivo, es decir, un nombre masculino, que regularmente es plural, pero como ya lo estudiamos en otra ocasión, aquí cuando se utiliza asociado con el nombre de Dios se refiere a un plural intensivo. Es decir, es una forma plural que se traduce como singular porque se usa para expresar la grandeza, la majestad, la totalidad de nuestro Dios. Es una mención de Dios como el Dios supremo. Entonces, esta expresión Elohim se encuentra en estado constructo, es una forma usada cuando se encuentra aquí la expresión en estado constructo, un sustantivo detrás de otro, es una expresión que se usa para mostrar posesión o asociación. Entonces, cuando Ruach se pone o se asocia con otro sustantivo como Elohim, se entiende que Ruach se traslada al estado constructo debido a esa relación de posesión. Y entonces, al estar en estado constructo, debe traducirse como algo que pertenece a, es decir, espíritu que pertenece a Dios. Es el espíritu de Dios. Igual que nosotros hablamos de un objeto o un brazo que nos pertenece a nosotros, el brazo o la mano de Carlos o el dedo de Carlos, estamos hablando de igual el Espíritu de Dios. La expresión gramatical que se usa procura enseñarnos de que este Espíritu pertenece a Dios. No es alguien separado de, no es alguien independiente a, sino alguien que, una dimensión del ser que le pertenece a Dios en este caso. Pero no solamente se utiliza para referirse a las ocasiones en las que pertenece a Dios. También existen otras ocasiones. Por ejemplo, en la Biblia hallamos expresiones tales como que el espíritu de Faraón se agitó dentro de él, según Génesis 41:8. O el espíritu de Jacob que revivió, en Génesis 45:27. Los israelitas tuvieron congoja de espíritu, de acuerdo a Éxodo 6:9. O el espíritu de los israelitas les dio voluntad para poder traer ofrendas y construir el tabernáculo, de acuerdo a Éxodo 35:21. El espíritu de Moisés es tomado y es puesto sobre los 70 ancianos de Israel para que le ayuden a gobernar, a administrar, a hacer juicio en el pueblo. De acuerdo a números 11:7, 11:25, 26:29, todas estas ocasiones es el espíritu de Moisés, el espíritu de Faraón, el espíritu de Jacob, el espíritu de los israelitas. No es una persona separada. El espíritu de Caleb, por ejemplo, de quien Dios dice de que hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de Dios, no es una persona separada de Caleb. Nosotros, al tener un espíritu, no es que tenemos otra persona. El espíritu de Carlos puede estar triste o puede estar alegre. El espíritu de Carlos puede enojarse. El espíritu de Carlos puede tener la voluntad de hacer esto o hacer lo otro. Ese espíritu me pertenece a mí. Ese espíritu es el que gobierna mi cuerpo. Es el que dice, mueve la mano, abrí la boca, pronuncié esta palabra. Y podríamos decir de que es esa dimensión intelectual, emocional del ser, que tome el control. En todos los casos, el espíritu es parte del individuo.
es la mente del individuo, es la parte de la personalidad del individuo, las emociones, sentimientos, virtudes y defectos de la persona. El Espíritu de Dios es la personalidad interior de Dios, que ejecuta lo que Dios quiere sin límites, no como nosotros. Porque mi espíritu puede pensar que yo deseo estar en otro lugar, pero yo no puedo, porque mi espíritu está sujeto a mi cuerpo. Pero el Espíritu de Dios sí puede moverse donde Dios desee. La mente de Dios crea y destruye. La mente de Dios capacita y causa temor. La mente de Dios conoce los pensamientos y puede cambiarlos en el ser humano. La mente de Dios puede hacer juicios y revelar el futuro. Es ese Espíritu de Dios, la presencia de Dios, donde Dios piensa y quiere estar. No es la presencia de Dios en una forma tal como el panteísmo lo enseña. No, el Espíritu de Dios es la presencia de Dios donde Dios quiere estar. Dios dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estaré con ustedes, le dijo al profeta Ageo, mediante mi espíritu. Y el rey David escribe en el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Él entendía de que el Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios, según lo expresa en el Salmo 139, versículo 7. Por tanto, creer o enseñar que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová es una persona divina y no la parte de la personalidad, la dimensión de la mente divina, es crear falsos dioses para rendirle adoración. La omnipresencia de Dios, como ya decíamos, no es Dios en todos los lugares existe, derivando entonces en panteísmo. Es Dios que está sin límites en el lugar donde Él quiere estar, cuando quiere estar, no limitado por el tiempo y no limitado por el espacio. Puede estar en 2, 3, 5, 10, 1.000.000 o todos los lugares que existan al mismo tiempo, si Él quiere estarlo, porque su espíritu tiene la capacidad de estar donde Dios así lo decide. Mientras Dios es rey, como el profeta Isaías lo contempla sentado en su trono, en Isaías capítulo 6, mientras Él está sentado en su trono, al mismo tiempo Él habla al corazón del hombre mediante su espíritu y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él puede hacerlo si Él quiere hacerlo. No hay distancia, no hay tiempo entre el pensamiento de Dios y la ejecución de su voluntad. Es su presencia lo que muestra su espíritu entre nosotros. Por ejemplo, cuando Moisés le dice a Aarón, cuando está ocurriendo la mortandad en medio del pueblo, porque el pueblo se ha rebelado contra Dios, registrado en Números capítulo 16, versículo 46, entonces le dice Moisés a Aarón: ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Oigan bien, el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. ¿Cuánto tiempo pasó entre que el furor salió de la presencia de Dios y la mortandad comenzara? Absolutamente nada. Porque en el momento en que Dios lo decide, en ese momento lo ejecuta. El Señor nos recuerda diciendo: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová. Fuera de mí no hay quien salve. O el texto de Isaías 45:23 que nos recuerda: por mí mismo hice juramento que a mí se doblará toda rodilla, no al Espíritu Santo, no a Jesús, no a nadie más, a mí, dice Dios, se doblará
toda rodilla y jurará toda lengua. No podemos nosotros aceptar, por muy popular que sea, la creencia del Espíritu Santo como una persona divina. El Espíritu Santo, cuando es mencionado en las Escrituras, sea como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, como Santo Espíritu, como Espíritu de Jehová, o de la forma en que se menciona el Espíritu de Dios, en todas las ocasiones debemos de entenderlo como el Espíritu que pertenece a Dios y mediante el que Dios actúa. Dios está en el lugar que Él quiere, cuando Él quiere, sin ninguna limitación. No importa si es muy popular la creencia de que el Espíritu Santo es la tercera persona divina. No importa que ha durado 1800 años esta creencia casi. No importa. No importa si 1.000 millones de personas o más lo creen en el mundo. No importa quiénes la hayan inventado, no importa quiénes la defiendan, no importa quiénes estén de acuerdo. Dios nos recuerda hoy que es un acto de idolatría, igual que adorar a los dioses que eran adorados antes, igual que adorar a Baal, es adorar al Espíritu Santo como una tercera persona divina. Por eso yo te recuerdo hoy las palabras de Dios que Él dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios no es dos, no es el Espíritu Santo es uno y Jehová es otro, no. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el Espíritu de Jehová, el que pertenece a Jehová. Te animo a que decidas honrar a Dios. Te animo a que decidas apartarte de toda práctica, por mucho buen sentimiento que te pueda generar. Es una trampa satánica. El Espíritu de Dios es la dimensión intelectual, emocional, la personalidad de Dios, que actúa sin límites de tiempo y sin límites de espacio. No lo confundas y crees tu propio Dios. No, es que para mí que es tal cosa, para mí que es otra persona, para mí que es la tercera persona. No hay otro ante quien tú y yo podamos postrarnos. El Señor dice: ante mí se doblará toda rodilla. No hay más. Te invito, por tanto, hoy a que tomes decisiones en tu vida, decisiones que honren a Dios, decisiones que te permitan estar del lado correcto, del lado de Dios, y que mientras el mundo todavía se encuentra quizás confuso, quizás engañado, igual que Israel. Recuerdan en los tiempos del profeta Elías en el Monte Carmelo, cuando Elías pregunta: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se queda en silencio, no responde palabra. Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si quieres crear tu Espíritu Santo como otra persona divina, decide si vas a honrar únicamente a Jehová Dios o si vas a continuar en el politeísmo idólatra que hoy carcome y que domina nuestro mundo. Dios te conduzca a que escuches con atención y a que decidas obedecer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios te bendiga.